Vamos, ¿cuál es la idea? Storage. Storage rápido, barato, de acceso para cualquiera, justo no lo contrario de lo que estamos hablando hoy, todo lo anti eso. La idea es un poco entender cómo se mueven las necesidades en relación al storage, que toda la gente dice que el storage es súper barato. Lo que pasa es que hay un pequeño problemita cuando pones 6 discos de 2 teras en el mismo controlador de la SATA y pensás que eso puede llegar a andar y levantás. Estaría bueno para levantar con todo, te engancho un poco. Bueno. Bueno, costos. Esto se lo choreé a una diapositiva que habíamos estado viendo el año pasado. Esto es más o menos un costo muy raw del año pasado, así que debe ser un poco más barato, no mucho más. De lo que es más porque no se te deja Japón con el entorno de fábrica de discos. Sí, de acuerdo, todavía están así. Eso no me desagrada, pero son partes. Hong Kong, más que nada. Sí, lo que pasa es que están una aspiradora, tratando de sacarnos un poco. Así que probablemente tarde en llegar. El punto más o menos es entender cómo es la relación de lo que es el costo de un petabyte, que sería 1000 terabytes por proveedor. Esto es un top de lo más, digamos, cuando te mueves con mucho volumen, quedan más que nada 10 proveedores, no hay mucho más. En lo que es marca, en lo que se mueve, no en lo que es calidad. De hecho, en lo que es calidad, de ahí hay mucho que se puede sacar. Ahí se ve acá porque sabe de qué estoy hablando. Y ahí hay una comparación que me voy a quedar más que nada con esto, y con este y con estos. Está muy asociado el tema del cloud computing, no voy a decir como le encanta todo al marketing que lo llamen, que el cloud computing es muy barato. Entonces, es súper barato, fíjate. Los dispositivos raw devices es el crudo. Agarrar los discos, poner un disco SATA acá arriba o un Trascasi o SAS arriba del otro y decir, esto es lo más barato que puedo llegar, que es literalmente el bare metal, el disco pelado, sin controladora flash, sin controladora la aceleración. ahí cerquita del dispositivo crudo. Esto es el que, digamos, gestionó este cálculo que vende su producto. Está bueno, está muy bueno, de hecho es una de las alternativas que si querés, digamos, si vas a petabyte, tenés otros problemas. O sea, no vas a encontrar tus soluciones en una charla de 40 minutos de acá. Te lo garantizo, eso es lo único que te puedo garantizar. Pero no, eso es otro. Tampoco existe más. Pero ¿qué pasa? Obviamente de lo más crudo al producto más elaborado, más final, que es ya saltar de acá para adelante, porque esto básicamente es un Linux con un par de soluciones, por ponerle un nombre, arriba, es muy barato, por eso está prácticamente pegado al costo natural de hacer, digamos, un storage que no podés evadir, que es dónde escribís. Todavía no existen lamentablemente los nanotubos de carbono que te permiten estudiar 14 o 12 bits por átomo, que estaría espectacular, porque el tamaño de esto tendría un zettabyte o algo así, sería bastante interesante, o probablemente mucho más. ¿Cómo? Un terabyte. Claro, probablemente en este espacio estaría toda la solución de información de todas las generaciones. Pero el punto es que todavía no se inventó. Entonces, hay algo muy importante. Falta el directo. Ahora que sacaron el... Sí, lo que pasa es que, digamos, ahí cuando entras en las soluciones es todo un tema. Esto es más que nada, si vos querés storage, vos decís, quiero salir de... hay una marca, y esto es para todo, esto es cross mercado, o sea, de cualquier tipo de producto, que cuando querés más de lo que te da ese volumen, tenés que saltar a una solución de storage. No hay forma. Y te lo digo porque estuvimos viendo digamos, el empleador con mi empleador, y no hay forma de saltar a una solución que te permita relativamente tener algo mejor lo que tenés, digamos, subiendo la capacidad, pero sin irte a una solución de esto. No hay forma. ¿Por qué? Porque son
estos y 5 más los que controla el mercado. O sea, esto es así. Y esto, lo interesante, es hacer esta comparación. O sea, tener en cuenta, quienes me conocen saben que esto yo lo odio, entonces no tiene mucho sentido que hable en contra porque es... Pero, digamos, voy a avanzar sobre esto en unos segundos. Pero el punto es tener una idea de cuánto es el valor agregado, y acá abajo no se llega a ver, pero básicamente lo que dice es Amazon CS3, que es el servicio de storage, no tiene un costo, vos pagás por el servicio. Entonces lo que dice es una aproximación por un periodo de 1 año a 2 años, obviamente es el de 2 años, con la contratación, digamos, una tasa mínima garantizada, porque digamos, si vos tenés un storage y no lo usás, ¿para qué carajo tenés un storage? Entonces Amazon, el negocio de ellos no es que tengas storage, sino que lo accedas. Si no lo puedes acceder, ¿para qué tenés un storage? ¿Pero para qué comprarle a Amazon storage? No le compras un storage, le compras una solución. Si le compras un storage, estaría por acá. Pero en realidad compras una solución, entonces estás pagando varias veces el costo de un servicio, que es, digamos, básicamente tener o ser dueño de una solución a contratar una solución de un tercero. Ahora voy a avanzar con esto más que nada para tener una idea de este volumen. O sea, por ejemplo, esto es $1.000.000, porque esto es en dólares. $1.000.000 contra, vamos a ser justos, 250.000 es 4 veces más. Y esta es la solución relativamente intermedia, que casi siempre termina estando acá. Es un DAS, que es, digamos, si vos querés saltar un poquito más, es una solución que se llama DAS, que es Direct Attached Storage, es una caja que va por fibra, Fiber Channel, o si es muy rata, por gigabit, que se conecta directamente a un server y lo accede como si fuese un disco local. De esto se trata más o menos a escasa. O sea, tratar de poder acceder a la información de forma masiva, barata y relativamente rentable en el tiempo. Esto, a mí yo no sé mucho de contabilidad, porque salí de un bachiller comercial, esas pelotudeces, pero no me cierra mucho el tema de los números. O sea, por un par de dígitos no me termina de cerrar. El tema es, hay otros pequeños problemitas de entender por qué muchas soluciones o muchos proveedores terminan adoptando, no es tan simple el contexto, terminan adoptando una solución basada en cloud computing o en cloud storage, y es, en general, que de movida no es barato. Ya, digamos, está claro y no se puede, digamos, tener un punto de objeción independientemente de qué proveedor haya en medio, de que entre 2 millones, ponele, entre 1,5 millones y $2 millones para acceder a tu propia información, eso es un petabyte, creo que era así. Sí, un petabyte. Más o menos estás gastando unas 108 veces, 112 veces, una cosa así, lo que gastarías en acceso, 1008 veces, lo que gastarías en el acceso si, digamos, tuvieses que tener vos a un acceso RAW. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se adopta? ¿Cuál es el chiste que la gente termina, o las corporaciones, las empresas, terminan adoptando? Por ejemplo, Twitter. Twitter tiene toda la solución de storage y servicio de contenido estático, y también, digamos, no estático, todo el servicio de procesamiento, basado en soluciones de Amazon. ¿Qué pasa? Todos los que conocemos Twitter, en algún momento vieron la orca esa gigante que está colgada de pajaritos, que dice, aguantó un poco porque yo me estoy tapando hasta acá de workload, no puedo seguir más, a CSP5 vuelvo a trabajar. Eso es una métrica para más o menos entender, lamentablemente intenté buscar por arriba pero no puedo encontrar, para entender un poco la capacidad de crecimiento de ellos. Uno de los problemas más difíciles para decidir qué solución de storage adquirir es saber cuánto vas a crecer, porque si vos compras una solución de storage que tiene 1 peta ahora y no sabés si vas a crecer en la relación de, no sé, 10 megas por día o 100 megas por día o 10 gigas por día, tenés un problema. No vas a pagar una solución que está completamente para adelante 10 años de tu mercado si no sabes siquiera si a fin de año vas a llegar y falta un mes. Entonces, eso se llama, o digamos, eso se relaciona mucho con la imposibilidad, ya sea en relación al negocio, ya sea en relación humana, a medir la capacidad de crecimiento de una empresa. Eso no son números que sumando 1 más 1 te vayas a llegar. Hay otro punto también, que es, probablemente vos
vos no puedas sumarizar o hacer ese cálculo, pero las empresas que te proveen el cloud service seguro lo hacen, por eso te lo ofrecen a vos y a otros 10 millones de tipos más. Y no se cae. Y no, bueno, eso es una cosa muy interesante que realmente hace bastante estamos tratando de levantar algún documento, algo más o menos en un TXT, algo más o menos liviano de cómo carajo hace Amazon con la infraestructura que tiene para soportar ataques de DDoS de cualquier lado del mundo, y la única forma de tirarlo es que un boludo de ellos tire o desenchufe un cable eléctrico, que pasó con un servicio de UPS hace como 6 meses. Toda una costa de Estados Unidos. Creo que fue una configuración mal. Sí, Pegó una configuración mal en un router. ¿Cómo? Digamos, lo que es proveedores de servicios de hosting, housing y storage distinto a lo que tenemos hoy, porque hoy Amazon es prácticamente integrable, S3 o Cloud Files de Rackspace o lo que sea, son prácticamente integrables al storage local. Hay módulos de FUSE en donde montás el storage de S3 como si fuese un dispositivo root de tu máquina. Entonces, por ejemplo, y muchas de las aplicaciones, Ubuntu One tiene su digamos, servicio de Cloud Files, que directamente si instalas cualquier sistema operativo que tenga soporte, que de hecho creo que hasta hace poco lo pusieron en Windows, directamente ya instalás en un Cloud File. O sea, es una bizarrera para mí total, todavía no lo puedo entender, pero tiene un poco que ver con esto de que ellos tienen una mejor capacitación para hacer esa capacity planning, También tiene que ver con el tema de la escala de producción. Si vos sabés que vas a manejar un montón, bueno, hay un caso muy puntual que es cómo hace Verisign, que maneja, digamos, no quiero mentir porque lo había visto y ahora no lo tengo en la mente, pero Verisign es uno de las, a nivel mundial, las pocas empresas privadas que no tienen control o que no tienen, digamos, influencia del Estado en ninguna parte de su ciclo de actividad comercial, que tiene root servers. O sea, cuando vos solicitás resoluciones, si caes en uno de los root servers de ellos, son servidores de Verisign que te atienden. Entre otros hay de la Naval, que hace poco se cayeron, que llevaron, digamos, fue bastante ruido, pero que con toda la cantidad de root servers que hay casi no se notó. ¿Cómo hace una empresa como Verisign para hacer cargo a no sé cuántos tipos que te van a estar haciendo consultas? Lo que había leído en un paper, andás a ver si es cierto, es que los tipos tienen de toda la capacidad, digamos, aproximada y hecho no sé por quién y qué habrá fumado cuando lo hizo, 10 veces el volumen de poder responder. O sea, si en el planeta hay acceso para 150 millones de personas, los tipos calculan 1150 accesos por segundo. Y ahí está buenísimo, seguro van a hacer demanda. Ahora el problema es, ¿de dónde carajo sacás la guita para poner 100 veces o 10 veces la capacidad de todo el mundo en procesamiento, ¿me entendés?, en un root server, ¿me entendés? Entonces, bueno, evidentemente tiene mucha guita. ¿Por qué la eligen? Esta es típica. Digamos, es muchísimo más fácil hacer un par de clics en una interfaz web para montar un storage que, digamos, decidir si de acá a 6 meses la solución que digamos, estás por adoptar va a ser frente a... Si total, lo único que haces es hacer clic y agregar 10 teras más, vos seguís. También políticas de oficina, o sea, las discusiones internas. Digamos, muchas veces, esto es lo que está en el título acá. A la empresa no le importa en realidad este problema, se lo pasa a la gente que, digamos, le va a quemar. Por ejemplo, en nuestro caso, o en el caso del inflador actual, el área de infraestructura, operaciones, que estaba hasta hace poco trabajando. Entonces, digamos, a ellos no les calienta si a fin de mes nos quedamos sin capacidad para historiar. Ellos lo que necesitan es que el negocio siga funcionando. Entonces te tiran el problema a vos. El problema es, si vos no tenés ni idea, mejor dicho, si los tipos que manejan el producto no tienen ni idea de qué capacidad de crecimiento manejan, ¿cómo vas a saber vos, que no tenés ni idea, que los tipos que tendrían que saber tampoco tienen ni idea de cuánto van a crecer? Ahora igual aclaro un poco más rápido y quiero ir porque si no se va a perder en el tema interesante. Bueno, esto va a enganchar un poco lo de arriba. Hacer, digamos, planes de recuperación de desastre en cuanto a storage, que es una de las partes más importantes de lo que es la infraestructura vital. O sea, el storage es relativamente de
lo que, digamos, hay toda una infraestructura de servicios, una de las partes más sensibles es que es difícil balancear. ¿Por qué? Porque físicamente la información está, salvo que tengas mucha plata y puedas tenerlo duplicado varias veces, está en un solo lugar. Entonces tenés que tener la, digamos, garantía de que en una capa de storage, eso, si se llega a romper, por ejemplo, un disco, un RAID se haga cargo de eso. Si se llega a ir un poco más arriba, si se cae un enlace de red, otro router pueda levantar otra ruta para encaminarlo por otro lado, y así. Todo eso, cuando usas una solución que directamente haces clic y apretás listeras y te lo levanta como un root device o un fuse, te olvidás. No existe el concepto de recuperación de desastres. Entonces, todo se simplifica, es todo más fácil y viva la pepa. Hay un pequeño problemita que es a donde vamos a ir terminando, digamos, llegar con la diapositiva, que es, en toda esta situación, nadie te dijo qué pasa si el modelo de negocios de Amazon cambia. Digamos, es muy probable que no lo vaya a hacer porque se están llenando de guita con un negocio que hace 10 años no lo era para ellos. Pero, digamos, ¿qué pasa con esta situación en donde el proveedor termina siendo un socio de plomo sin poder de decisión tuya? O sea, vos no decidiste tener como socio a Amazon para tus negocios. Vos no tuviste opción, o llámase Amazon o otro proveedor. O sea, vos te viste forzado porque no tuviste tu capacidad de, digamos, decidir o planificar cuál era tu capacidad de crecimiento y adoptaste a alguien o le cediste a alguien el rol, la decisión de que lo haga por vos. No se puede cambiar de proveedor. No. ¿Cómo harías? ¿Cómo ubicas toda esa cantidad? Imagínate que estamos hablando de información que puede pasar semanas, que puede tardar semanas en pasarse. O sea, ni estoy hablando de la planificación para pasar esa información que va a tardar semanas. No, además todas las APIs son distintas. Y además, pero secundaria. suponete que vos tenés una API transparente y lo montás por Fuse, ¿no? O sea, para vos es completamente independiente, tus applications server levantan como si estuviese local, no te enterás. Digamos, Seguramente te van a cobrar. en esa situación donde vos empezás a tomar una de las personas a cargo en el laburo, le encanta usar masa crítica con palabra, yo lo veo medio peligroso, pero masa crítica, cuando haces una masa crítica, está todo bueno, cuando haces una masa crítica, bueno, es una masa ¿qué es? ¿Cómo? Masa crítica La bicicleta. Sí, ponele, sigamos. ¿Qué pasa en esa situación donde vos estás forzado? Bueno, evidentemente si tuviese la solución para todo esto, estaríamos digamos, hablando de otras cosas. La idea es un poco meterse en digamos, en este dilema de, ok, está buenísimo, te saca un montón de problemas y te podés centrar, que es lo que le encanta decir a uno de mis jefes. Digamos, lo pensás como una caja negra, lo ponés, salís andando y ya está. Ah, sí, pindonga, performance. Evidentemente, digamos, hay workarounds, hay alternativas para hacer que esto sea un poco más eficiente, pero evidentemente acceder a un storage por red, donde lo máximo que puedes llegar a hacer, y si lo tenés, sos un, digamos, quiero ser tu amigo, si tenés un enlace de red de 10 gigabit para hablar con Amazon y transferir tu información, o de gigabit, para hablar con Amazon y transferir tu información para después servir, o sea, quemar ese enlace gigabit para poder servir información, digamos, repito, hay empresas que lo hacen todo el tiempo. Twitter es una, no sé si, digamos, conocen Bostu, que más que nada está centrado al mercado. O poner todo en la base de Amazon. Así, ¿cómo? Poner todo en Amazon y que se interna. Eso es lo que hace Twitter en general. Tiene los applications sobre Amazon y tiene, digamos, el storage de ellos también. Usa el S2 para... Claro, ahí hay otro temita. O sea, ahí todo está montado sobre ellos. No es un socio, es tu jefe. O sea, es otro problema. Pero ¿qué es lo que pasa con la performance? Digamos, volviendo al caso en donde vos tenés la necesidad de utilizar storage. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no voy a llegar para hablar del tema interesante. Se va, digamos, se va acrecentando la posibilidad de un problema, o al menos se va, digamos, dilucidando la probabilidad de que ya no es una solución tan linda, tan transparente, tan drop down replacement. No hagas una cosa, la pones y ya te soluciona la vida. No es tan fácil. Ojo, tampoco es tan fácil poner y planificar una solución de storage. Es más que nada para meter, digamos, el tema en la conciencia, o para charlar un poco. Bueno.
Mientras más grandes son, más ruido hacen cuando caen. Ese es un punto claro de lo que pasó con Twitter. Se cayó en una sola parte por una boludez, que ni siquiera fue un ataque, fue un hecho interno. Se cayó media costa de Estados Unidos en servicio. O sea, el ruido que hizo eso al caer se escuchó en prácticamente todo el mundo. ¿Y se sintió en las otras Release Zones? Por ejemplo, Boston, yo tengo una persona que labura ahí y tienen servicios de Amazon para... bueno, ahora no me acuerdo si era de ellos o de otro. Tiene servicios de storage y de procesamiento. Cuando se cayó, digamos, sus plataformas se encargan de balancearlo, pero la parte de información que ellos necesitaban para el negocio estaba en otro lado. Así que, digamos, sí, sirvió, pero no sirvió tanto. Y además en realidad no es divertido hacer un clic y montarlo. O sea, si no, no estaríamos acá. No tiene mucha diversión hacer eso. Yo hay una idea de externalizar costos, porque me parece bastante prevalente, de que dicen no, porque sale afuera y en realidad termina costando 20 veces más. Bueno, te voy a contar un caso que no debería, pero que es, digamos, real. En una de los planteos que tuve, estos son uno de los temas que los últimos 2 años o años estuve teniendo que tratar en mi laburo. Teníamos una solución de storage. El problema en realidad era más optimizar el uso de lo que teníamos, y lo que salió como idea es, ok, ¿por qué no nos fijamos si podemos historiar lo que tenemos? Una idea, digamos, ridículamente bizarra. Estamos hablando de varias decenas de teras en Amazon. Bueno, ahora me puse a ver la API que tenía. Como no me gusta ni PHP, ni Perl, ni ponerte a programar esto en C, es una locura. Agarré y me puse a programar en Python, que me gusta. En realidad me puse a programar en Python porque me gusta, y tenía la API, estaba linda y fácil. Me puse a mirar. El tema es, digamos, cuando vos tenés un requerimiento y cuando vos tenés que contrastar ese requerimiento con lo que te ofrece el otro tipo. Por ejemplo, en este caso puntual, la solución que ellos tenían de storage tardaba 100 veces más en abrirte la conexión SSL, porque la información que vos subías iba vía SSL, que el tiempo que tardabas en hacer el post de la imagen. O sea, el tiempo que tardaba en abrir la conexión, en establecer la conexión y en pasarlo y después reutilizarlo, porque encima estaba buenísimo y era súper performante, que podías reutilizar la conexión para volver a subir cosas. Pero reutilizarla tenía un costo. No era 100, obviamente, era 8 veces, una cosa así. Pero tardaba 8 veces más que el hecho de subir la imagen. O sea, era una ridiculez el hecho de subirla. Ahora, después cuando hicimos unos cálculos aproximados sobre lo que teníamos en storage, cuánto salía ponerlo en un cloud storage o un cloud files, iba a salir más caro que tener el storage eso físico, pero multiplicado por todas las veces que quisiéramos tenerlo. ¿Por qué? Porque el problema es, una vez que vos subís todo lo que tenés, digamos, si vos tenés un negocio que no es estático, tenés que seguir subiendo cosas. Y el tema es que después también las tenés que acceder. Entonces vos estás pagando un gasto de alojamiento, que es, digamos, utilizar esa capacidad, y después el gasto de acceso. El problema, además, es que como, digamos, la solución es segura y está sobre SSL, también te cobran los ciclos de CPU porque funciona sobre SSL. Entonces no era para nada barato. De hecho, era muchísimo más caro que tenerlo como lo teníamos replicado en otro data center. O sea, tener el hardware físico de eso como backup en otro data center apagado, tirado ahí juntando polvo. Bueno, entonces la idea, no tengo soluciones, sino que planteo problemas. Esto está buenísimo porque te vas con, digamos, un poco de intriga a tu casa o ganas de hacer algo. Es tratar de escalar un poco más rápido. Pero siempre las soluciones tienen que tratar de ser lo más simples posibles. En donde empieza la complejidad, empieza la posibilidad de generar, digamos, un contexto en donde la solución o un posible entendimiento del problema es más complejo que el problema que tenías en sí. Mientras más, o sea, eso es básicamente la implementación de KISS. ¿Quién no sabe qué es KISS? Además de la banda y el grupo. KISS es Keep It Simple Stupid. O sea, es más que nada un statement o una forma, un principio que dice mantenerlo lo más simple posible. Y eso funciona perfectamente. Mientras más simple sea un diseño, incluso basado en lo que es seguridad, mientras más simple sea, simple no quiere decir, digamos, Fácil. claro, simple no quiere decir que sea trivial. Simple quiere decir que no complejice la situación más de lo mínimo necesario. Incluso en seguridad, todos los esquemas que son complejos, a la larga terminan fallando. No importa
qué tan bueno sea el algoritmo, qué tan bueno sea el diseño, sino la implementación. Porque era tan complejo que para implementarlo resultó, pasa muy seguido con el entendimiento de los protocolos. Vos entendiste una cosa porque era, digamos, tan rebuscada, tan, digamos, vaga, y que en realidad la implementación tendría que haber sido de otra forma y eso generó un problema de seguridad y una herramienta de seguridad. Pasa todo el tiempo y pasó en 100 casos distintos. Bueno, acá entran dos palabritas que están buenas y que son, digamos, muy similares. Esto no tiene nada que ver con lo que es la charla final, pero es una introducción bastante interesante. Que es Scale Out y Scale Up. Esto es, digamos, escalar con técnicas distintas de capacity. O sea, escalar tus problemas, digamos, esquematizar tus problemas de forma que una solución se adapte más a tu problema. Por ejemplo, Guerrilla Capacity Planning es una suerte de muestreo o de diagramación de tus problemas en donde la solución está implementada de la misma forma que una guerrilla. O sea, tus problemas se simplifican, o mejor dicho, se acercan de la misma forma que se pelea una guerra de guerrillas, que es con lo mínimo indispensable, con lo justo y necesario y teniendo una capacidad de crecimiento mínima para poder hacer cambio. Por ejemplo, en realidad las diapositivas que siguen lo voy a explicar un poco mejor. Más que nada el concepto de guerrilla es ese de, digamos, El grupo chico bien acertado. sí, digamos, exacto. Como contraposición al ejército estable, digamos. Por ejemplo, mucho más en nuestro mundo. Esto de Scale Out y Scale In se compara con, esto es, digamos, lo que serían las dos posturas. La pelea como guerrilla o pelea como gorila. Gorila es un animal enorme que necesita alimentarse con mucho más kilos que una guerrilla, trabaja de una forma muy distinta y este es muy comparable a lo que sería, llevado a nuestro mundo, pensar una solución de un problema con un mainframe y pensar la solución de un problema con una granja de servidores. O sea, un mainframe, algo muy caro en donde las partes tardan más tiempo en llegarte que la solución. O sea, si vos tenés un problema con las partes y no tenés stock, los tiempos que tardan en manejarse eso son abismales. Estamos hablando de meses y en donde si vos tenés una solución de mainframe de IBM tenés que contratar el soporte sí o sí, no tenés otra opción. Igual estamos hablando de problemas completamente distintos, pero tenés tu cuadrilla de ingenieros de IBM que va a venir a hacerte la reposición de una parte que quizás es el cable del enlace de backup de la cuarta fuente redundante que tenés. O sea, es una solución que escala para arriba. ¿Cómo? El aire acondicionado de la película Brasil. No la vi. La tengo que ver. Tenías que firmar 20 papeles para cambiar un tubito de mierda. Te vienen, te traen la cajita, te dicen, bueno, mañana vienen a retirarla. Vienen, sacan el disco, lo que sea, lo ponen en la cajita, se va porque él no se lo retira, y al otro día vienen a retirar la cajita esa con el disco de él. No creas que los mainframes es muy distinto, es parecido. Pasa que en mi frente tenés 20 juntos laburando. Por eso En realidad los mainframes no. $1 y pico de dólares al año que la dólar de mantenimiento. Exacto, o sea, esos costos son... tengo un compañero de laburo, los muchachos que laburan conmigo se van a reír, que siempre dice lo mismo, que es la solución Garbarino. Garbarino tiene un mainframe gigante, ¿se rieron? Tiene un mainframe gigante que todos los años le van agregando más hardware, y si no les alcanza compran otro mainframe más grande, porque toda su solución de facturación está centralizada en una sola sucursal y usan Telnet, los vi, o sea, si vos vas a comprar, lo juro, usan Telnet, tiene un Windows 7 con una consola de Telnet que se conecta al servidor central para hacer una facturación en una ventana azul. Obviamente eso es un clipper que tiene 40 años corriendo. ¿Sí? ¿Cómo no tiene un problema hasta muy probablemente haciendo un oversizing, o sea, teniendo 10 veces el hardware para arriba y invirtiendo 100 veces lo que, digamos, podrías hacer de otro tipo de solución. O sea, eso es escalar. Si tu problema, digamos, fuese una casa y tuvieses que agrandar el espacio disponible o agrandar la cantidad de digamos, metros cuadrados, ¿está? Sería escalar así. O sea, sería un rascacielos con 180 pisos. Más o menos es así. Porque los costos de los mainframes
no estoy exagerando, son miles de veces más grandes de lo que podría llegar a tener en una granja de servidores. No sé, pero cuando vuelta del año yo vi los presupuestos. Sí, por eso digo, o sea, son miles. No es, digamos, seguramente no se te vaya a caer nunca, pero el tema es cuán adecuado a el mercado comercial tuyo está. Si, por ejemplo, vos tenés un blog y de repente te empezás a comercializar más grande, evidentemente si vos saltaste de 1000 requests por día a 100.000, un mainframe no puede ser tu solución. No, pero si suma esto... Evidentemente, bueno, no te queda otra, pero ese es otro tema. En general, cuando yo pregunto por qué alguien pagaría una mainframe, me dicen que es porque la empresa que lo paga tiene tanta más plata que sigue siendo... No, esa es una tipo de transacciones no te quedas en el mainframe. Además, Valiendo las veces que trató de cambiar el mainframe no pudo. Digamos, lo que pasa es que son nichos. El tema, por ejemplo, de los bancos es que tienen una infraestructura que necesita tanto del real time, porque los diseños de todo están en real time, que tienen hardware que hace colas de red. O sea, tienen equipos, lo que por ejemplo acá una cola de red sería el cable de switch, ahí hay hardware que se encarga de hacer la entrega de la información sobre la trama de red. O sea, es hardware, ni siquiera es bits. Son cosas bizarrísimas en donde la cola esa es más cara que toda una solución de infraestructura de probablemente una empresa de IT. Claro, pero no te queda otra, digamos. El nivel de transacciones que te maneja, digamos, el mainframe de un banco, la cantidad de jobs que te maneja el mainframe, no hay otra cosa en este momento con un mainframe. Porque cuando tratan de agarrar un servidor RISC común, como Altagama, IBM o SAN o un Superronda TP, y lo escalan para que se banque la carga que se banca el mainframe, es más caro que el mainframe. Y además, digamos, ellos tienen otras complicaciones que es, por ejemplo, digamos, no quería seguir claro, los costos de esos, digamos, los horizontes comerciales son a 15 años. ¿Entendés? O sea, los tipos planifican que lo que, digamos, hoy están transaccionando, ¿cuánto va a ser para que estén 10 años así, con una tasa de crecimiento que anda a saber de dónde la fuma? ¿Me entendés? O sea, son esas capacidades en donde los tipos tienen que planificar con una medida que está completamente fuera del entendimiento del mortal común, ¿me entendés? Y la otra forma, que es lo que decía recién, es que vos tenés que hacer de vuelta, escalar digamos, horizontalmente, por eso es scale up, que es para escalar para arriba verticalmente, o scale out horizontalmente, de una forma que queda algo más o menos así. En vez de tener un rascacielos, tenés un pueblo, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora viene la parte interesante y voy a tratar de meterme en lo más interesante de estos temas. Y esto es más que nada un hacer en tu casa. O sea, yo voy a presentar conceptos, temas, puntos para que después cada uno se vaya en su casa con ideas y las pueda llegar a implementar. ZFS. El que más conoce de ZFS está allá, no soy yo, pero igual me gustó la oportunidad de hablar de ZFS. ZFS es una de las cosas que hace 3 años o algo así que me puse en serio a ver cómo funciona el file system. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nadie haya implementado lo que tiene esto? ¿Cómo puede ser que, digamos, si la solución de ZFS lleva 2 o 3 años sólida, o sea, que está establecida como un producto robusto, que no solamente funciona para Solaris, ese es otro tema. Te va a encantar a vos, pero ese es otro tema. ¿Cómo puede ser que no haya una comparación a ese producto? Y ahora van a entender por qué. No es como quienes hayan usado LVM, no es parecido al LVM con un buen file system arriba. Tiene nada que ver, nada que ver. Voy a empezar un poco abajo y voy a ir para arriba un poquito más rápido. ¿Qué es un file system? Un file system es, mejor dicho, voy a explicar qué es ZFS y voy a explicar qué es un file system. Mejor dicho, ZFS permite unificar el manejo de acceso a la información y el manejo de cómo se almacena en bajo nivel, o sea, cómo se guarda a muy bajo nivel, o sea, en la orientación magnética de los platos de los discos, a cómo se realiza el particionamiento, porque esto es en realidad todo no virtualizado, sino lógico, no hay nada físico en esto como una partición, que hay una división física, hay un byte en donde deja de estar un slice o una partición en la vieja concepción en un lado y llega hasta el otro, para hacer todo virtual, o sea, para estar
todo en una situación de clown lógico que el tipo, ZFS, se encarga de administrar. ¿Cómo sería lo que existe? Voy a nombrar, por ejemplo, UFS. ¿Cómo trabajaría UFS? ¿Cómo trabajaría UFS y cómo trabajaría ZFS? UFS tiene más años que la injusticia, es un file system. Ahí no comparto nada del tema de ZMail. Yo odio ZMail, soy de la escuela de que si hay algo que no está bueno adaptarse a lo que no está bueno. ZMail no me gusta. Pero UFS es todo lo contrario. UFS lleva tanto tiempo en el mercado que no solo se volvió un estándar de facto como XT3 en los Linux, sino que es un producto muy bueno. Realmente UFS es un producto muy bueno. UFS por mucho tiempo fue uno de los file systems que innovó, por ejemplo con los soft updates, en una forma de no hacer como todos los file systems lamentablemente hacen en el mundo, menos un par, ZFS es uno, y no está acá. Y Hammer es otro, pero no está acá. Lo quería está atrás de Hammer FS. Y Hammer FS, que es no hacer un FSK. Un FSK es maligno. Un FSK nos dejó en situaciones con las bolas en el cuello por 30 minutos que no volvió un equipo después de un reboot, porque en algún acto derivado del consumo de esteroides y estupefacientes, un tipo dijo que cada 150 months era necesario hacer un FSK. Y es una ridiculez atómica. El file system es el que más sabe, mejor dicho, el controlador de esa información es el que más sabe, en el caso de UFS es el file system, el estado de la información. ¿Para qué voy a necesitar escribir 2 veces en una estructura, si bien tiene otros beneficios? ¿Para qué voy a necesitar escribirlo de una forma que me va a garantizar a mí que después se lo levante? Si yo puedo escribirlo de una forma que ya directamente me lo garantice y una sola vez. Eso es lo que ZFS o UFS en su momento lo hizo con soft updates. Después la gente mucho no le gustó porque era relativamente difícil empezar a estructurarlo. Pero UFS innovó en ese sentido con los soft updates. Y por mucho tiempo mi recontra banal criterio, que es súper limitado, mucha gente se quedó, o muchos desarrollos se quedaron medio cortos. Entonces, ZFS integra el file system y el acceso al volumen. Por ejemplo, con UFS esto es una sola cosa. En realidad es lo que dijo Fer hace un rato. Acá este volume es BFS. O sea, esto medio que no existe porque está mergeado más del lado del kernel. O sea, si tuviésemos que poner el kernel acá, que estaría acá, sería medio responsabilidad del kernel. O sea, todo esto corre en kernel space, pero lo que quiero decir es, la responsabilidad se la llevaría el kernel con el módulo de BFS, y acá la maneja ZFS como solución de una forma completamente distinta que la que hace BFS. BFS en su momento se empezó a integrar por un tema de universalización de código para simplificar los accesos a datos, pero en realidad, digamos, UFS mismo tenía, de hecho creo que sí tenía, si no me equivoco, la inteligencia, por ejemplo, de saber qué velocidad estaba yendo el disco para encolar en la cola, valga la redundancia, de escritura, los eventos de forma que se apilen. O sea, si ustedes piensan en un disco que está escribiendo siempre el mismo sentido, tienen que pensar que hay un cabezal que lo está leyendo. Entonces, ¿cómo? NSQ de SATA. Nothing Common Queuing, que básicamente reordena los No, esto digamos, pero probablemente hizo que se puede agrupar archivos que van a estar, se van a acceder, bloques que se van a acceder relativamente juntos, como por ejemplo todas las entradas a un directorio que van a hacer un LS dentro del mismo grupo de cilindros. Porque lo que es malo para performance es mover la cabeza. Es hacer esto. Son malos. O sea, el un disco. disco que te dice, te doy tanto megabits por segundo, ponerlo a hacer acceso random. Chao, claro. De hecho, eso es justo algo que estábamos hablando con alguien acá. Eso es algo donde entran los dispositivos flash para sacar mucha ventaja. Que es, digamos, el acceso a disco es muy fácil de entenderlo cuando lo ves girando, pero igual si no es fácil de visualizarlo. Vos tenés un cilindro que está girando que tiene magnéticamente grabado información sobre los platos en distintas profundidades, pero básicamente se puede simplificar a uno. Y el cabezal, que es
básicamente como un tocadisco, es exactamente igual que un tocadisco. De hecho, la tecnología es exactamente la misma, lo único que está, digamos, achicado en tamaño y hecho en una escala. Bueno, el magnético está. De forma que, bueno, esto que estaba hablando, UFS, digamos, esta separación la achicaba un poco con esto de agrupar de una forma, digamos, con un sentido la información en la cola para que me está echando. Todavía me falta como 20% todavía. Hasta que no venga un palo no nos vamos a ir. Lo seguimos en el bar. ¿Lo seguimos en el bar? Bueno, 10 minutos y lo seguimos en el bar. Lo simplifico un poco. Agrupaba de forma la información que en realidad no era tan agnóstico, o sea, tenía un poco de conocimiento sobre, o tiene, realmente no sé si todavía lo sigue usando, pero en su momento lo tenía, de cómo se agrupaba la información en el disco, para poder simplificar después la tarea de levantarlo. Bueno, en ese caso, ZFS usa esa premisa en la forma que lo historia, pero no en esto de secuencializarlo o ponerlo en una forma contigua para poder levantarlo, sino de hacer un uso inteligente en la forma que se escribe o la distribución de la información para no tener que hacer un FSK. ¿Por qué? Porque los FSK en discos de 26 teras, en arreglos de 26 teras o de 60 teras, es imposible de concebir. No hay forma que lo puedas pensar. O sea, si te llega a pasar que tenés un storage montado sobre el LVM con XT3 y tenés que correr un FSK, hermano, bajá la cortina y tomate vacaciones porque cuando vuelvas te van a meter una patada en el culo y vas a cruzar 3 continentes seguidos. Es una cosa monstruosa el FSK. Entonces, ¿hay una demo de eso? ¿Cómo? ¿Hay una demo de eso? Sí, y lo peor de todo es que, digamos, lo voy a simplificar mucho el concepto, pero básicamente el FSK se debe a que la información está disponible en dos lados. En realidad es mentira, pero básicamente la información de dónde está la información está disponible en dos lados. Una es el disco físico, ahí se llama metadata, está disponible en, digamos, posiciones random, y la otra es un arreglo que se llama journal. Ese journal es el que se escribe dos veces, o sea, si bien la información vos la escribís una vez al disco, el journal hace el hecho de tener journal realiza doble operación, que es escribir primero en el journal y después realmente flashear esas operaciones a disco. O sea, hay una doble tarea que ZFS la unió con una forma bastante copada, que ahora lo voy a mencionar, que es un poco de los fuertes, que es, en realidad viene en la otra diapositiva, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Integridad. ZFS tiene algo que no tiene ningún file system, ninguno que conozca yo, que es hashear todo, pero todo. Hay dos cosas en un disco rígido. Si vos pudieses agarrar un martillo y darle despacito para poder abrir la tapa, o destornillarlo, que es mucho más sano, y levantar con un cabezal magnético la información de los discos, lo que verían serían dos cosas: la información y metadata. Esas metadatas son nada más que punteros, son flechitas que dicen dónde está o dónde sigue esa información. Esa información, las flechitas, se llama metadata. Eso te da velocidad para poder acceder a la información de una forma mucho más dinámica e inteligente. Si tuviésemos que acceder a la información en formato RAW, tendríamos una gran cinta como hace 40 años, que tendríamos que acceder de forma secuencial. Ahí olvídate cuando haces un find, corres un find, te vas a tu casa, te desayunás, te vas a Colombia como dijo Fer. Entonces, esta metadata mencionados, no es que se escribe tu MP3 y al lado sigue el MP3 como lo ves en la lista de directores. Todo se escribe en un desorden importantísimo, por eso esta necesidad de tener estas flechas. Toda esa información está garantizada íntegra. Si no, en el caso, digamos, hay distintos tipos de arreglos, pero en la mayor parte de las soluciones que ofrece ZFS, automáticamente, cuando lo va a leer y espera levantar algo escribir algo en el disco y no está, se asegura con prioridad máxima que esa información se vuelve a escribir en forma íntegra. O sea, si el tipo está leyendo y por algún motivo detecta que algo está roto, va a arreglársela, si la estructura está configurada para eso, para escribirlo en forma correcta, y se llama self-healing.
sea, autosanar el problema. Y es transparente. Vos podés verlo si querés, pero es una monstruosidad la cantidad de operaciones porque mientras más grande sea tu volumen, más por probabilidad de que eso pase y que lo, digamos, se reproduzca, existe. Bueno, esto, los sí puntos. Esto que está acá es una capa lógica que agrupa información a bajo nivel. Literalmente estos cilindros forman, se describe como los discos, o sea, acá abre un disco, acá abre otro disco, acá abre otro disco. ZFS tiene la particularidad de que esto puede ser no solo ser un disco, sino un archivo o distintos tipos de dispositivos. Esto lo abstrae y lo considera como uno solo. Ojo que no es lo mismo que esto. Esto, si bien acá dice ZFS, esto también es parte de ZFS. Esto es la parte que sería el pool lógico. Para quienes usamos Linux en nuestra vida común, eso sería LVM, nada más. Esa línea grande que dice storage pool. LVM se limita a esa sección. Como para hacer una comparación. ZFS tiene... La deduplicación ya es otra cosa brutal, pero este tema de conocer y almacenar y manejar y tener un control de esta capa lógica, que él la conoce, si él la virtualiza para arriba, él la conoce, le da muchísimas, pero no una, muchísimas beneficios que aparentemente no están, o que aparentemente otros FileSystem implementan de otra forma, pero es que esto, no voy a decir de llama porque está pensado para eso, pero que por esa capa ZFS es lo que es. Y ahora se va a entender. Deduplicación es una consecuencia directa de tener esa capa y es una cosa monstruosa cuando manejan volúmenes de teras y si son más, es proporcionalmente, que es a nivel de bloques. O sea, no estoy diciendo archivos, a nivel de bloques. Los bloques que son iguales, con una tasa, esto no es, digamos, no voy a tener toda la información de los discos en memoria, pero con una relación de algorítmica, con una tasa, garantiza o hace su mejor esfuerzo, Dios mío, con Java, hace su mejor esfuerzo para que los bloques, no archivos, es más a bajo nivel, ahora vamos a ver bien qué son los bloques, pero para que esta información, lo más atómica posible que está en los discos, en los dispositivos, literalmente en los discos, se escriba, no se duplique. Por ejemplo, si yo soy Gmail, esto se puede simplificar mucho a más bajo nivel. De hecho, corporativamente hay un caso donde esto es un win total. Que es por ejemplo, Oracle. Quienes lamentablemente y por karma de otra vida tuvieron que cargar con los problemas en esta vida de administrar Oracle, sabrán que Oracle tiene algo que se llama Secure Paging, o tiene otro nombre, pero siempre lo conocemos como Secure Paging, que es el hecho de, para garantizar la estructura de la información, pagea lo mismo 7 veces. O sea, tu misma información, por las dudas, está pageada 7 veces en bloques de 250 megas. Probablemente desde Oracle 7, que fue el último que toqué, hasta ahora puedo haber cambiado. No creo, porque Oracle nunca se la mandó nada bien. Como dijo él, compró, como dijo Fer, digo, compró productos espectaculares, pero nunca hizo nada bueno. Hasta BTRFS, quizás, y signo de interrogación. La duplicación, a nivel de escala global, hace que esos 7 volúmenes, no en una totalidad, porque difieren un poco, no se repliquen 7 veces. O sea, que esa información que está redundante por un tema de seguridad, realmente a bajo nivel no esté duplicada todo el tiempo. Esto, soluciones como NetApp, lo comprás. Vos comprás la solución de duplicación para optimizar tu storage. Estamos hablando de 6 cifras, perdón, no 6 ceros, 6 cifras. De solución que se va acoplando a tu capacidad de storage. Esto es monstruoso, o sea, cuando manejas muchos volúmenes muy grandes, la duplicación puede ahorrarte 20 o 25, 30 o depende de tu producto, por ciento de storage, que en eso, digamos, en esto, que de esto te ahorre 30%, estamos hablando de un numerito importantísimo, no es joda. Sobre
Bertozzi es más que nada endogámico. Uy, qué horror que dijiste. Endogámico. A ver, si es el storage de una oficina y un loco le manda un mail al otro. Por ejemplo, ese es un caso ideal. Los mail servers duplican información brutalmente, más si el contenido queda local. ¿Por qué? Porque la información sale con lo que se llama copia carbón para el servidor. Es una ridiculez que básicamente termina siendo como la carpeta set. O sea, perdón, no se llama copia carbón. Copia carbón es otra cosa. El acuse de envío que nos queda a todos en el set, que básicamente lo que vamos a ver en nuestro mail enviado, es la misma información que salió. Si nosotros tenemos cuentas corporativas y estamos mandando el mail a 18.000 personas, esa información es exactamente la misma, menos un par de bytes, que es, por ejemplo, el destinatario, o el hash ID el message ID del mail. Entonces, estamos duplicando una cantidad de información que en el volumen, quizás no parezca tanto a nivel chiquitito, pero el volumen es mucho espacio. Más teniendo en cuenta que esto de storage que nos dijeron siempre, el storage es re barato, pindonga, pindonga. Comprar un disco de 2 teras es barato. Accedelo a ver si es barato. Robust Snapshot. Snapshots robustos. Esto estamos hablando con Fer y otros chicos hoy, con el señor allá. Los snapshots de LLVM se la comen doblada. O sea, yo te la explico así. Si vos levantás un snapshot de LLVM y esperás 15 minutos, andá buscando un balde con agua o un matafuegos, porque el storage te va a empezar a pedir agua y el CPU te va a decir: papi, me tomo vacaciones justo ahora. Es una monstruosidad como está implementado en LLVM los snapshots. ¿Por qué? Por este tema de que es agnóstico para todo. El tipo no sabe ni qué hay arriba, el tipo no sabe qué hay abajo, el tipo se encarga de crear punteros. Sí, total, el storage es barato, eso que dicen, empieza a crear punteros por todos lados y el CPU se va a la concha de la lora. Lo tenés que ir a buscar con un GPS porque no lo encontrás más. En ZFS, los snapshots no salen nada. Como bien decía Fer hace un rato, podés tener un Chrome había otro caso muchísimo mejor que era un hook dentro de un FTP que había dicho alguien para que se lo cuando se lo vean y que un snapshot que no me rompa todo. Total no sale nada, literalmente no sale nada. Hace un snapshot y ahí es lo que viene un punto atrás que es esto. Cuando lo vi que fue un hambre de 28. Ahora lo voy a explicar bien. ZFS tiene muchísimas ventajas. Una de ellas es el upgrade en caliente. Vos podés actualizar versiones, digamos. Es como que vas actualizando el firmware que tiene el file system en caliente, sin tener que hacer nada. Una de las actualizaciones que fue hace poco, que cuando actualicé Café BSD, chivo, igual después siempre están con Café BSD, así que. Esto me lo leí, estaba ahí en el internet, lo vi como update, y digo, no puede ser lo que es. Esto te permite, cuando vos haces un snapshot, sin desmontar nada, decirle, anda para atrás. Agarrás y le decís que en un punto del tiempo vuelva el volumen, o sea, cómo lo ve el file system, lo apunte en realidad para otro lado. Por ejemplo, el caso este del FTP, viene un flag, te sube un archivo, era anónimo, te sube un archivo y encima vos sos suficientemente pajero y descuidado para tener permiso de ejecución sobre el directorio. Alguien que les gusta te hace concha todo un bar, toda una partición. Y vos hiciste eso de tener en el hook del FTP el snapshot, lo que agarrás y le decís, sin tener disrupción, parate atrás, volvé para atrás. El tipo nunca se enteró de nada, probablemente hay una interrupción, no importa, no lo probé y lo quiero probar ansiosamente, pero ese hecho de no tener que desmontar, por ejemplo, un NFS, en donde laburo y es lo que viene atrás, NFS es la regla, en realidad queda horrible en español, es the rule, pero no tiene nada que ver con la regla. O sea, es una masa, porque cumple su función muy bien, necesita que desmontes algo si vos querés hacer una operación. Hay pocas operaciones que se pueden hacer con un remount, que vos podés decirle, ok, ahora quiero la operación, quiero que toda la metadata, perdón, que sincronice toda la información entre todos los clientes para que todos sean consistentes en todos los instantes de tiempo. Hay pocas opciones. Por ejemplo, si vos querés desmontar un volumen para... Voy a seguir de largo porque si no, no voy a terminar. Pero esto básicamente lo que hace es, si yo tengo un mail server o un DB server y tuviese que bajar el engine
para volver para atrás a un estado consistente, muy probablemente significa una disrupción de mi negocio. ¿Por qué? Porque tengo que bajar el engine, frenar todas las operaciones, decirle, muchachos, aguanten en la puerta que voy a limpiar un poco. Haces el desmontaje, desmontás el volumen, volvés para atrás el punto de montaje y levantás el snapshot. Acá lo volvés en caliente, le decís, volvés para atrás. Pero este restore en caliente es como un restore instantáneo. Pero si vos estás haciendo operaciones sobre file systems, lo que pasa es que los snapshots no se operan. O sea, vos tenés un snapshot y el snapshot básicamente, y literalmente en español, es algo frisado. Eso no cambia en el tiempo. Literalmente es un bloque de información extra que se usa. Sí, pero lo que digo es, no es que podés estar laburando. Sí, podés estar laburando. Lo que pasa es que los snapshots no cambian. Claro. En realidad sí Es más, podés hacer cosas mucho más violentas. Hay un video de que taladran un disco una vez. No, cuando yo digo que estoy presentando que escribir para no estar rarando los discos. Che, ¿Hammer puede hacer eso? Lo del taladro no sé. Por ejemplo, si vos tenés CTFS, la Root File System, vas a agarrar, haces una CRE, fijas las partes, tomas sobre el cambio antes, y si por algún motivo los partes te rompieron, haces el rollback y saliste caminando. No, lo que digo es, no es que Yo quizás te lo responda así más fácil. Los snapshots son algo cerrado en el tiempo. Vos no modificás los snapshots. Si vos operaste y rompiste algo, evidentemente la diferencia, el delta entre el punto que vos hiciste snapshot y donde estás hoy va a ser diferente. Pero el chiste es que vos querés volver para atrás porque no hay forma que lo puedas arreglar o no tiene sentido, por ejemplo. Porque arreglarlo te lleva 10 horas y al volver para atrás el snapshot te lleva 10 segundos. Entonces, lo volvés para atrás y que la chupe todas las operaciones que quedan pendientes. ¿Me entendés? Que flashee la cola de operaciones, que se rompa el índice, pero al menos yo tengo información consistente en mi base de datos. Después, si arriba tiene una ID más o menos, a mí no me importa. Lo que yo garantizo es que la información tiene en distintos periodos de tiempo un estado consistente que me permite, sin tener que entrar en una disrupción de mi negocio, volver para atrás. Esto, no conozco ninguna solución que lo pagues, y probablemente no la conozco porque debe andar en el orden de quien la provee de muchos dígitos, y no sea de los que están acá. Son cosas que son bizarramente espectaculares. Es como hablábamos hoy con un chico que se fue. OpenSSH. No hay nada, pero nada mejor que OpenSSH. Estoy convencido que si pelea ahí cabeza a cabeza con ZFS, OpenSSH es el mejor software que hay para mí en todo el mundo. O sea, no hay nada mejor que un software que sea que tenga la funcionalidad que tiene OpenSSH, que sea con el multipropósito que tenga OpenSSH. ¿Entendés? O sea, la posibilidad que tiene ese software en comparación a otros no existe, no hay otro software. ¿Entendés? Este caso es como decirte, ya con toda esta lista y faltan 3 listas más, ya con esto me lo quedo. Hay un par de inconvenientes, ahí vamos. Round 2. Qué bueno. Voy a pasar un poco rápido sobre esto porque es bastante complejo de entender. Pero básicamente todos los file systems, o prácticamente todos, usan estos bloques de información, o sea, esta mínima expresión, por poner un nombre, de información que se escribe a disco y no es metadata, o sea, que es la información posta de tus archivos, tienen por lo general un tamaño fijo que se le da en el MKFS. Cuando vos lo creás el file system, el tamaño de ese strike, de ese largo, es fijo, no cambia. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos problemas ahí. Voy a ir muy rápido, pero uno es, ¿qué pasa cuando yo lleno, por ejemplo, en algo de 10, 11? Lleno obviamente uno, y el otro bloque me queda vacío 9%, 90%. Eso es un desperdicio de espacio. Muchos file systems están optimizados para, digamos, de forma inteligente alocar esa información en forma continua para que quede la menor cantidad posible. La realidad es que esto existe y se llama fragmentación. Pero, este es el otro punto y que ahora se va a entender un poco más. Los strikes tienen otro poder y es el de que inhabilitan que me sacan la responsabilidad de tener que correr un FSLK, porque la información, cuando se escribe siempre de forma me olvidé la palabra, la puta madre. Consistente, ahí está, me tildé por un segundo. Está siempre en estado consistente.
¿Cuál sería el estado no consistente? Vos tenés una operación de escritura, escribiste en la tabla de directorios, acá me escribí un archivo, la metainformación se actualizó y nunca escribiste el archivo porque se cortó la luz. O nunca escribiste un archivo porque se enchufaste el pendrive. ¿A quién carajo no le pasó que se olvidó de desmontar el pendrive y cuando lo sacó le quedó roto el file system? Ahí entra donde el chiste de tener un file system en el pendrive que tenga journal. Está bueno, sí, todo. En caso de ZFS, no tenés que hacer un FSK. ¿Por qué? Porque la información siempre se escribe completa. ¿Se escribe o no se escribe? No, es que no, lo que pasa es que el ZFS nunca se modifica. El problema cuando vos tenés un strike y tenés que escribir menos es que tenés que leer, modificar y volver a escribir sobre lo que estaba. En cambio, en ZFS vos escribís en otro lado y después acumulás el puntero. Entonces, en el peor de los casos, si se te rompió la luz, te va a apuntar el dato 10, pero el file system va a estar consistente. Nunca te va a pasar que te quedan los punteros apuntando al espacio porque... Es el problema que requiere FSK. O sea, tenés punteros que te dicen tu información está acá y en realidad tu información está un carajo ahí. Bueno, Write Barriers es otra cosa de performance. Básicamente es escribir de una forma más rápida. Es como... Se usa mucho la expresión fire and forget. Agarrás, haces algo y seguís. No importa si estuvo bien, si estuvo mal, si terminó, si no, vos seguís. ¿Cómo? ¿Es el intent log el que se le ponen los discos SSD? No, es que cuando pones los discos SSD sobre el intent log, en realidad lo que haces es configurar el intent log como si fuese un caché de metadata y el caché de datos está en memoria. Entonces vos tenés un caché de dos niveles. Eso es otra cosa que está buenísima de los snapshots. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la gente de vuelta que usó el DBM, ojo, no hay otra opción en el DBM para el mundo Linux, así que está buenísimo guardarlo, pero tampoco hay otra opción. Ojalá que ZFS llegue alguna vez. Pero bueno, o BTRFS. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, el DBM es que no podés hacer snapshots infinitos de un volumen. ¿Por qué? Por un tema de costos, o sea, de performance. El efecto, el impacto, ya hacer uno solo es monstruoso, es brutal, es agarrarse la cuerda contra un cajón y darse, es monstruoso, es desastroso. Tiene un número fijo, no se puede expandir, creo que son 8, 18, 12, una cosa así. No solamente eso, tenés que tener espacio sin alocar. Exacto, me había olvidado. En RBG, me había olvidado. Porque si vos agarras, por más que tengas espacio libre, sin alocar. Recuerda que dije que él es el que sabe. Eso es otro punto cierto. ZFS tiene algo que está buenísimo, que es que te permite decidir. ZFS tampoco tiene snapshots infinitos, es un nivel más alto, pero te permite decidir, por ejemplo, comparativamente el DBM no te deja, decidir qué vas a hacer cuando ya llegaste al punto donde no podés hacer más snapshots y tenés que decidir qué hacer con el anterior. O sea, podés decirte, borré el primero, borré el último, tiene sentido. O sea, yo tengo el conocimiento de cuál es el snapshot más útil. La aplicación puede pensar que el más útil es el último, pero por ejemplo, si para mí la última escritura no significa nada en comparación a mi estado actual, probablemente la diferencia entre eso sea nada, entonces quiero hacer un snapshot, quiero borrar el anterior y seguir con el snapshot para adelante, borrando el anterior y no el primero. O sea, son necesidades distintas. Bueno, ZFS te lo deja configurar, te dice, ok, decime a mí qué va a pasar cuando llegue al tope de snapshots. Esto está bueno, pero no lo probé. Lo leí de documentación. Sería, por ejemplo, poner algo que decís, haces uno cada tanto que se lo vas a guardar sí o sí. Y borrar, por ejemplo, lo trivial sería el RU. Lo primero, perdón, no el RU, FIFO. Lo que entra primero se borra. Perdón, lo que entra primero se borra primero. Eso depende en realidad del negocio. O sea, repito, si lo que te interesa a vos es tener un estado consistente semestral, probablemente no te interese el último si lo hiciste el primer día del semestre. Esto está bastante bueno, no lo probé, pero lo quiero probar. Supuestamente, está en documentación, pero no lo probé, te permite setear una prioridad de un volumen sobre otro en el acceso al disco. Perdón, no es en el acceso al disco, es en el manejador de las tareas de acceso a disco. O sea, básicamente se reduciría, si funcionase, a poder priorizar por... Querés apurarme, guacho, poder priorizar ciertos volúmenes sobre otros. Por ejemplo, si tengo el disco de backup y tengo el disco en el mismo dispositivo de trabajo real time, muy probablemente el backup, si tarda más, me chupa un huevo porque la aplicación real time tiene que responder ya. Cache management.
esto es brutal, cuando esa es una cosa que decís, no puedo creer que tenga todo esto. Cache Management es, mejor dicho, la customización de este cache lo que te permite es decirle al sistema operativo cuánta RAM y en qué forma va a dedicar a qué cosas de cache. Como los que estuvieron en la charla anterior de Varnish, se acordarán que más o menos es una introducción de cache sobre algo que es más barato escribir en un lado que en otro, o que la estructura en donde se almacena me facilita a mí la velocidad de acceso en comparación a otra cosa. El cache, todo en un sistema, en un equipo tiene cache, todo. Si nada de este equipo tuviese cache, probablemente no estaremos todos usando una computadora. Los procesadores mismos tienen cache de 60K, en donde si vos no tenés ese cache, vas a realmente darte cuenta que algo apesta mal y que está podrido, por no decir otra cosa. Terrible. A todo nivel, todo tiene cache. De hecho, los discos rígidos tienen cache, pero nunca lo sabemos. O sea, todo tiene nivel a todo nivel hay cache. Entonces, lo que dice ZFS es, ok, ¿cuánta cantidad de información querés dedicar a cachear una metadata? Eso está muy bueno porque, me hacen cara de afuera, te permite decir o decidir si vos preferís cachear todo el metadata, o sea, si vos tenés 12 GB de RAM, usar 10 GB de RAM para cachear la metadata, no le saquemos todo el sistema operativo porque si no, algo arriba hay que correr. Decir, usar 10 GB de cache, no lo probé, está documentado, pero digamos, parece bastante clarito, estaría bueno probarlo. Decidir cuánto va a dedicar a cache de archivos. ¿Y en qué orden, perdón? Y claro que es bastante inteligente, digamos, ve que las aplicaciones empiezan a recibir data de la... Copy and write es algo bastante difícil de explicar rápido, así que lo salteo. Es un feature muy bueno para la disponibilidad. ¿Cómo? Que básicamente vas a escribir algo, escribís en otro lado. Sí, pero en realidad es más complejo. Eso es la explicación de por qué solo un proveedor como NetApp puede usar RAID 4 y ZFS. Es una forma de escritura que te permite garantizar que algo que se llama write code, creo que era algo así, no, yo no me llamo bien. El write code. Exacto. No exista en un dispositivo como este, donde solo un proveedor de todo el mundo lo ofrece, y en NetApp, ese anteúltimo que está más caro en la lista, es algo bastante complejo, créeme. Log History Retrieving, eso es básicamente, tengo la posibilidad de ver si somos, por ejemplo, muchos administradores, que suele pasar cuando manejas mucho storage, que hay mucha gente responsable para hacer frente a algo, ver el historial de operaciones que todos los administradores fueron haciendo. Por ejemplo, crear volúmenes. Está buenísimo cuando tenés un storage, historiar todo el porno que puedas, pero si vos tenés que después rendirle cuentas a tu jefe de que hay 60 teras en porno, probablemente quieras saber quién lo creó. ¿Hay demo de eso? ¡Te encanta los demos! DNS friendly, estructuras internas que facilitan el almacenamiento de metadata para el NFS4. Ahora no voy a llegar. Bueno, Ahora JRE cinta, te digo, ya lo está grabando. sí, pero no es por eso, porque todavía no llega. Bueno, upgrade, esto que decía que ese firmware o esa inteligencia de acceso a información se puede actualizar en caliente con muy poco impacto. Eso está buenísimo, porque por ejemplo, las features de deduplicación entraron en la versión 28 de ZTools, que básicamente significa que no tenés que bajar tu file para hacer una actualización del file system, en donde, por ejemplo, y valga la pena, la verga atómica de XT3 tuvo que hacer para ir a XT4. Esas ridiculeces ZFS no la tiene que hacer. Obviamente tiene un impacto del lado del desarrollo, hacer que todos los cambios puedan irse para arriba y que toda la metadata se actualice y que todo el proceso. Eso forma parte de la robustez que tiene ZFS y que otros file systems, por tener una situación agnóstica sobre lo que hay abajo, no pueden hacer. Capacity es una monstruosidad, ya ni sé qué es eso, enteras. No voy a llegar a explicar todo de ZFS. iSCSI, voy a presentar muy rápido. iSCSI es, básicamente, no tiene nada que ver con Apple. La puta madre, cuando lo mencioné, ¿qué es eso de Apple? No tiene nada que ver con Apple. No tiene nada que ver con iSCSI. Te juro que me lo dijeron. Sí, lo viste, lo contrario de Apple. Sí, pero la de iSCSI, la
La puta madre, me hizo acordar a todos los posts de... Ah, en fin. No tiene nada que ver con Apple. iSCSI es básicamente la versión de Internet de acceso a datos vía el protocolo de acceso de datos iSCSI. iSCSI es un protocolo viejísimo. Yo creo que cuando nací ya existía iSCSI. Perdón, iSCSI, perdón. Es un protocolo de acceso bastante robusto en lo que significa la tolerancia a fallos, o sea, la robustez de la arquitectura para tolerar distintas situaciones, que básicamente esto se presentó por estos monstruos. Lamentablemente a veces estas cosas pasan, que estas soluciones las presentan los monstruos que están abajo, o sea, tienen la necesidad de generarte a vos la necesidad para venderte algo. Bueno, en este caso esos monstruos, un par de ellos, HP, EMC, IBM, entre otros, presentaron esto y terminó siendo un estándar en el IETF hace como 4 años. Básicamente, iSCSI es tratar... Exacto, es casi sobre IP. Es un protocolo bastante interesante porque escribe en otra forma distinta de NFS. ¿Quién sabe lo que es Samba? Ustedes que no saben si lo hablan conmigo. Punto. Perdón. No levanten la mano. Vas a cobrar entonces. Samba es una forma, que es la que en realidad SMB, no Samba, es un protocolo de información para transferencia de archivos que se inventó, bueno, ya bastante conocido. NFS, para quienes no lo conocen, es un protocolo de Linux que es más viejo que Samba, que está hecho por Sam hace, bueno, probablemente, sí, 30 años, más de 25 seguro, que representa la forma más simple. Es como, digamos, la simplificación de un problema en el scope de red, o sea, trasladar una solución como un file system a algo sobre red. Por eso se llama NFS, es Network File System, sistema de red de archivos en red. NFS es muy simple. ¿Qué pasa? NFS y iSCSI funcionan de forma diferente. Hay ciertos puntos que es muy difícil. Ya casi termino, 5 minutos y ya casi termino. En serio, bueno, me creen, boludo. El año que viene te doy 2 horas, boludo. Pero bueno, me repetís, me quiero demos. Tiene razón, el año pasado pasó lo mismo. Bueno, la diferencia entre NFS barra Samba, para tener un concepto, a iSCSI es que NFS accede con una noción de la información como archivos. NFS se llama File Volume Device, File Level Device. Es concebir los archivos como no es en realidad, sino como una capa más arriba. O sea, vos cuando adquirís la información, cuando usás instrucciones para acceder a esa información, vos accedés sabiendo que ahí hay un archivo. O sea, en los discos esto no pasa. Vos cuando accedes a la información, vos buscás un bloque que apunta a dónde está la información y esa información apunta a otro bloque que donde sigue, bla, bla, bla. Es una conglomeración de bloques, por eso los ladrillos, en donde cada ladrillo tiene un bloque. Este no lo tiene lamentablemente, pero si alguna vez viene un ladrillo, tiene con muchos agujeros de acá para eliminar el peso del ladrillo. Es como que una parte tiene la información y otra parte tiene donde apunta. En todos los casos, el volumen de la información siempre es más grande que el volumen de la punta, si no, no tendría sentido, pero básicamente es así. Los block level device permiten acceder a la información como bloques. ¿Cómo son los file systems en realidad? O sea, cómo están escritos a bajo nivel los datos. Y los file level device, en comparación, acceden directamente al archivo. Si tuviésemos que poner una comparación, es, por ejemplo, cuando yo accedo a un FTP, odio los FTP, pero es lo más simple y todo lo que todos conocen. Disculpe que le corte, que en 2 minutos ya vamos. Bueno, perfecto. Úsenlo, ZFS de esta.